Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio de diálogo aquí en Hola Honduras. Tal y como se lo habíamos anunciado al inicio del programa, pues hoy queremos tocar un tema muy importante. Un tema que pues ha causado mucho revuelo al interno del Congreso Nacional. Un tema que desde hace días atrás pues ha traído pues controversia en la Cámara Legislativa, y es el nuevo presupuesto que se aprobó para el próximo año 2021. Presupuesto que para algunos congresistas pues está mal orientado. Sin embargo, el mismo presidente del Congreso Nacional, hablamos del doctor Mauricio Oliva, ha salido a la defensiva dando declaraciones en sus cuentas de redes sociales, anunciando a los medios de comunicación de que el presupuesto específicamente para el área de salud y educación no se ha tocado. Sin embargo, otros parlamentarios afirman todo lo contrario. Pero bueno, para hablar precisamente sobre este tema, estamos con un experto en economía, un diputado por parte del Partido Liberal, quien también está en las próximas contiendas generales como diputado propietario por el departamento de Cortés. Hablamos del diputado Walter Romero, a quien le deseamos, diputado, pues una feliz Navidad y gracias por aceptar nuestra invitación de acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, mi estimado periodista y amigo. Un saludo a todo el pueblo hondureño, deseándoles feliz Navidad y próspero año nuevo, y que Dios lo guarde y proteja en estos momentos. Gracias, diputado. Hablemos de este tema crucial. 288.871.1 millones de lempiras se aprobaron en el presupuesto del 2021. Y esto, diputado, generó pues mucha polémica y mucha controversia a lo interno del hemiciclo legislativo. Bueno, efectivamente es un presupuesto. Sabemos que ahorita la situación económica del país, el Producto Interno Bruto, se ha venido en picada. Ha habido una caída, va a haber un cierre de un poco más del 10% de caída en el Producto Interno Bruto. En ese sentido, me parece que el presupuesto, al tener un crecimiento económico a la baja, el presupuesto debería de ir a la baja también, en la misma consonancia con el Producto Interno Bruto. Ahora bien, estamos viendo que se está aumentando este presupuesto de 282.000 millones, que fue el presupuesto original del año anterior, el año 2020, y se está aumentando en un poco más del 2%. Estamos hablando de 288.000 millones, alrededor de casi 6.000 millones de lempiras, en un momento donde la situación económica del país, hablando específicamente del Producto Interno Bruto, ha venido a la baja y hay una caída estrepitosa de un poco más del 10%. En ese sentido, me parece que el presupuesto debe de ir a la baja. Y hay tantas cosas que se deben hacer para poder mantener este presupuesto precisamente en la baja. Como una de las variables que se debe de hacer es reducir el alto gasto corriente que tiene, porque estamos teniendo un presupuesto que va cada año a la alza. Es un presupuesto que en los últimos 10 años casi se ha duplicado, más del doble. En los últimos 10 años, más de 100.000 millones de lempiras, y no miramos los resultados realmente. El presupuesto es un instrumento de desarrollo económico. Para eso es una herramienta para desarrollar desde el punto de vista económico un país, para sacar a un país de la pobreza y llevarlo hacia la prosperidad, hacia la riqueza. Pero miramos que el país más bien va en retroceso. ¿Por qué? Porque los índices de pobreza, de un 51% que traíamos hace alrededor de unos 11 años atrás, 10, 11 años atrás, estamos ahora cerrando casi con un 71% de pobreza, entre pobreza extrema y pobreza normal, llamémosle de alguna forma, 71%. Entonces, los indicadores son horrorosos, son tremendos. Entonces, estamos viendo que el presupuesto no está siendo utilizado realmente para lo que debiese, que es darle desarrollo económico al país. Y cuando hablamos de desarrollo económico, no estamos hablando de crecimiento económico, sino que de desarrollo económico, darle educación, darle salud, hacer que este país sea un país que vaya en vías de desarrollo económico, que se vuelva un país rico, que se vuelva un país próspero. Lo han logrado otros países a nivel mundial, lo han logrado Singapur, lo ha logrado Taiwán, que ahora los miramos como países que son extremadamente ricos, pero realmente hace 40 años eran países extremadamente pobres. Pero una de las cosas que han hecho, por ejemplo, esos países, y hablemos específicamente, por ejemplo, de Singapur,
es que atacaron en primera instancia la corrupción, porque ahí es donde se pierden los recursos. Y el Consejo Nacional Anticorrupción ha dado datos interesantes, donde establece que más de 50.000 millones de lempiras al año se pierden por medio de la corrupción en este presupuesto. Entonces, imagínense que tenemos 288.000 millones de lempiras de presupuesto, y de esos 288.000 millones, 50.000 millones de lempiras se pierden en corrupción, y el pueblo está sin medicinas en los hospitales. No se ha construido un tan solo hospital en los últimos 12 años, no se ha construido un tan solo hospital. Las escuelas están deterioradas. Entonces, este presupuesto va a la alza, pero estamos viendo que el país va en retroceso. Entonces, no está siendo bien utilizado. Y ya vamos a ir hablando algunas otras partidas, mi estimado periodista. Sí, perfecto, diputado. Y bueno, justamente eso quería que desglosáramos en este momento. Este presupuesto implica una diferencia de 726 millones de lempiras, y usted me corrige si estoy equivocado, una diferencia de 726 millones de lempiras respecto al proyecto que se remitió el pasado mes de septiembre. Efectivamente, sí. Hay una diferencia de un poco más de 700 millones, correcto. Bueno, según lo que dicen las autoridades, ¿verdad? Y lo vamos a decir así porque son ellos los que manejan las cifras, se han incrementado aproximadamente unos 3 millones para la Secretaría de Salud. 2.338.2 millones específicamente para la Secretaría de Salud. 2.338.2 millones de lempiras en comparación al año pasado. Bueno, efectivamente, sí, hay un incremento en salud de un poco más de 2.453 millones. Hay un incremento que es alrededor de un 15%. Sin embargo, hay que aclarar que gran parte de ese presupuesto se va a ir en la vacuna que el Congreso aprobó recientemente para, valga la redundancia, para vacunar al pueblo hondureño por esta pandemia del COVID-19. Entonces, gran parte de ese presupuesto se va a ir en la vacuna. Pero estamos hablando que en la parte de infraestructura, de medicinas, mantenemos el mismo presupuesto. Y entonces, aquí es donde miramos una de las grandes contradicciones. Por ejemplo, miramos que los ingresos tributarios caen estrepitosamente de 109.000 millones que teníamos presupuestados en el 2020 y que lógicamente producto de la pandemia COVID-19 y a las últimas tormentas tropicales que se dieron en el mes de noviembre, la ETA y IOTA, al final no se logran los ingresos tributarios que se tenían presupuestados y van a andar alrededor de 85.000, 90.000 millones, o sea que van a caer un poco más de 25.000 millones los ingresos tributarios. Pero si lo comparamos con el original presupuestado en el 2020 versus lo que se está presupuestando en el 2021, estamos hablando que son 13.000 millones de lempiras menos que se están presupuestando. Es decir, que se está poniendo ya en el valor real, que el valor real va a andar alrededor de unos 85.000 millones, un poco más de 15.000 millones de lempiras más que se van a incrementar los ingresos tributarios. Ahora bien, el presupuesto aumenta, pero los ingresos tributarios caen. Entonces, ¿de dónde van a salir los ingresos? Esa es la gran interrogante, porque eso es como tener un ingreso, por decir alguien dice, voy a tener un ingreso de 20.000 lempiras mensuales. Este año 2020 tuve 20.000 lempiras de ingresos mensuales, pero el siguiente año ya no voy a tener 20.000, sino que solo voy a tener 10.000. Entonces, ¿de dónde voy a conseguir los otros 10.000 lempiras? Entonces me voy a seguir endeudando con las tarjetas de crédito. Dice, porque he mantenido una deuda para seguirme sosteniendo durante el año a través de endeudamiento con mis tarjetas de crédito, o sacando préstamos en cooperativas o préstamos personales. Lo mismo le está sucediendo al gobierno. ¿Por qué? Porque sigue creciendo el enorme peso de la deuda. Entonces, oiga bien, en el 2020 se tenía presupuestado dentro de los ingresos del país un endeudamiento de 35.650 millones, que representaba el 23% de todo ese presupuesto del año 2020. Y durante el año 2021 se está incrementando ese presupuesto. Estamos hablando que pasó de 35.000 millones a 56.503 millones de lempiras. O sea, sigue creciendo el enorme peso de la deuda. Es decir, ¿cuánto aumenta? Estamos hablando que aumenta cerca de los 21.000 millones de lempiras. Es decir, que si lo representamos, ¿cuánto es
estos 56.000 millones del total del presupuesto de la administración central únicamente, que son 162.000 millones, estamos hablando del 35% de endeudamiento del total de los ingresos. Y si lo comparamos con el endeudamiento del año anterior, estamos hablando que crece cerca del 60%. Entonces, seguimos aumentando un presupuesto vía endeudamiento, seguimos endeudando a las actuales y las futuras generaciones. ¿Para qué? ¿Para desarrollar al país económicamente? No, para seguir manteniendo un alto gasto corriente. Ahí es donde yo siempre he estado y voy a seguir estando en contra. ¿Por qué? Porque no se está atacando los grandes flagelos del país y no se le está dando prioridades a las partidas que se le debe dar prioridad, porque seguimos endeudando al país para mantener un alto gasto corriente, pero las partidas de educación y salud, las voy a mencionar, por ejemplo, ahorita, la partida de salud pasa de 15.765 millones a 18.218 millones, es decir, que crece un 15.6%, que con relación a otros años, pues crece levemente un poco mejor, porque otros años ha sido un 6%, un 7%, ahorita por lo menos creció un 15%, pero no me alegra, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de ese presupuesto se va a ir en la vacuna del COVID-19. Y eso, no es diputado, para darle... Diputado, disculpe que lo interrumpa, y eso precisamente era lo que quería conversar con usted. Ese incremento leve que se da, que usted menciona en el presupuesto de salud, prácticamente se va a quedar todo en la vacuna. Entonces, usted ha sido muy enfático, estamos aumentando presupuesto no para vivir, sino que para sobrevivir. Prácticamente estamos con el mismo presupuesto, específicamente en el sector salud, que el año pasado, porque ese porcentaje que se aumentó, esos más de 2.000 millones, pues se van a ir todos en la vacuna. Entonces, el sector salud va a quedar con el mismo presupuesto del año pasado. Prácticamente queda con el mismo presupuesto, porque este presupuesto de salud, para que realmente sea un presupuesto que nosotros consideremos que es para darle salud verdadera al pueblo hondureño, debería de crecer por lo menos en un 30%, no en un 15%, por lo menos en un 30%, y darle prioridad a las partidas, porque quiero ser enfático en lo siguiente. Mire cómo el presupuesto tiene la partida más importante de este presupuesto, no es la partida de salud, no es la partida de educación, que son las que nos van a dar el verdadero desarrollo económico en un corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que, como al político tradicional no le sirve el largo plazo, sino que solo el corto plazo, entonces sigue manteniendo el alto gasto corriente, el clientelismo político, el chambismo. ¿Para qué? Para mantener a los activistas ahí cuando el pueblo se nos está muriendo por falta de medicina, por falta de hospitales, por falta de médicos. Entonces, mire que la partida más importante de este presupuesto es la partida del servicio de la deuda. Oiga bien, la partida de salud, oiga bien cuánto es la partida de salud. 18.218 millones. Oiga bien, y la partida del servicio de la deuda estamos hablando de 41.500 millones. Estamos hablando un 2.5 más la partida del servicio de la deuda. Entonces, no hay congruencia. ¿Por qué? Porque seguimos endeudando. Está bien que endeudáramos al país y que de esos 56.000 millones de lempiras que vamos a endeudar, de esos 56.000 millones de lempiras dijéramos, bueno, le vamos a pasar a salud millones de esos 56.000 y le vamos a pasar otros 10.000 a educación para que crezcan sustancialmente y empecemos a desarrollar al país como debe ser. Pero no, se mantiene un alto gasto corriente enorme. Hay una partida ahí de servicios financieros que son 11.000 millones de lempiras, que es una partida que solo sirve para, en gran medida, para el clientelismo político, para campañas políticas. Está disfrazada de ayudas sociales, pero es para campañas políticas. Dejémonos de cuentos, esa es la realidad. Y que ahorita nada más se le reducen 3.500 millones a esa partida de servicios financieros y se trasladan a la partida del presupuesto de la Secretaría de Finanzas. ¿Con qué objetivo? Independientemente de lo que digan y lo que se aclare los puntos, o sea, no, ¿por qué se le está dando a finanzas 3.500 millones y a salud y educación solo se le está dando 2.400 millones a salud y 1.900 millones a educación? Entonces, como que no hay una congruencia real de lo que se quiere, de cuál es la visión a donde queremos llevar al país. Entonces solo estamos sosteniendo, endeudando al país, endeudando al pueblo hondureño, a las actuales y futuras generaciones. Ahorita, para que sepa un dato usted, las personas que ni siquiera han nacido, los niños que ni siquiera han nacido en el país, ya le deben a los organismos internacionales
más de 415.000 lempiras, más de 415.000 lempiras. Oiga bien, cada niño que ni siquiera ha nacido, o sea, ya viene con un endeudamiento. Entonces, no estamos teniendo una visión clara hacia dónde llevar al país, una visión clara de este presupuesto que debe ser un instrumento de desarrollo económico. Diputado, todo esto que... Bueno, yo sabía que usted era la persona indicada por su experiencia en economía para hablar sobre este tema del presupuesto, y con todo eso que usted me dice, me preocupa la situación, el hecho de que estamos precisamente, pues como usted lo bien apunta, endeudando a las próximas generaciones del país, y estamos quedando en lo mismo o peor a como estamos actualmente. O sea, este presupuesto, aunque se incrementó, pues va a quedar prácticamente en el aire, o quedaríamos con el mismo presupuesto del año pasado, y vamos a dar el beneficio de la duda, diputado, porque ni usted ni yo somos quien para juzgar, pero existirá la posibilidad también de que más de alguna persona meta mano en este presupuesto y agarre una cantidad de X para las cuestiones políticas que vienen el próximo año. Entonces, es una situación que nos tiene que alarmar a todos definitivamente, porque incrementar presupuestos para estar sobreviviendo de manera constante, prácticamente estamos como los microempresarios, diputado, con el diario. O sea, estamos con el diario en este presupuesto. O sea, no estamos avanzando absolutamente nada. Es lo que usted me está dando a entender a mí ahorita. Exactamente, entonces tenemos esa partida de servicio financiero, de la cual no debería de existir. Ahorita, por ejemplo, la tasa de seguridad debería de ser trasladada en su mayoría a salud, a educación. O sea, no estamos en guerra actualmente en el país. Ahorita la prioridad, ¿cuál es? La prioridad debe ser salud y educación. Se nos está muriendo el pueblo hondureño por falta de medicina, por falta de hospitales. Nos han engañado con esos hospitales de mentiras, donde se robaron más de 1.000 millones de lempiras. Oiga bien, más de 48 millones de dólares, más de 1.000 millones de lempiras. Y en los otros productos sanitizantes y las mascarillas y todo eso también se han perdido millones de recursos. ¿Por qué? Porque lo primordial debe ser que acabemos con la corrupción. Si no acabamos con la corrupción, el país va a seguir en lo mismo. Entonces, esa debe ser la prioridad, acabar con la corrupción y reorientar las partidas, hacer que este presupuesto sea un verdadero instrumento de desarrollo económico y reorientar las partidas a educación, a salud, a infraestructura, para darle un verdadero desarrollo económico al país. Pero no, seguimos endeudando al país, seguimos esclavizando al pueblo hondureño, dándole más endeudamiento y más endeudamiento. Ya el endeudamiento ya roza el 60% del Producto Interno Bruto. Oiga bien, un poco más del 60% del Producto Interno Bruto, más de 16.000 millones de dólares, más de 16.000 millones de dólares en endeudamiento. Eso realmente es alarmante para un país en donde no se trata del nivel de endeudamiento realmente, porque el nivel de endeudamiento podría ser mayor, pero el problema es para qué nos estamos endeudando. ¿Para qué estamos utilizando ese endeudamiento? Es algo, estamos hablando de 400.000 millones de lempiras en endeudamiento. ¿Y dónde está el desarrollo económico que hemos tenido con esos 400.000 millones de lempiras de endeudamiento? Es cierto, hay alguna que otra carretera ahí que se ha construido, pero realmente vamos en un retroceso. Vuelvo y le repito, datos reales. Vamos a cerrar con el 71% de pobreza, entre pobreza extrema y pobreza normal, llamémosle de alguna forma. Es decir, vamos en un retroceso enorme y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si seguimos en esa misma línea, el país va a llegar a un momento a escalas enormes de pobreza de casi el 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La inversión se nos va a alejar, la inversión se va a ir. Y precisamente porque no viene la inversión aquí en nuestro país, porque no hay reglas claras, porque hay inseguridad jurídica, no hay reglas claras, se cambian las reglas constantemente. Entonces, se deben de establecer para la inversión, para poder generar empleo, algunos puntos importantes, como por ejemplo, hay mucha tramitología para poder generar una empresa aquí en nuestro país. Hay mucha tramitología, hay mucho problema, por ejemplo, con el Servicio de Administración de Rentas. Hay
algunos aspectos que se deben mejorar, se deben de cambiar. ¿Para qué? Para generar seguridad jurídica. Y en los últimos años hemos estado ahí en el Congreso Nacional peleando por los contribuyentes, para poder ayudar a los micro, pequeños y medianos empresarios, pero ayudarlos verdaderamente para poder, porque ellos son el motor de este país, ellos son el motor de la economía de este país, generan más de 2 millones de empleos y la verdad que no se les está ayudando. No se les está ayudando, por ejemplo, con créditos blandos, no pueden acceder a esos créditos blandos. Solo hay un cierto grupo que puede acceder a esos créditos, pero no estamos ayudando al micro, al pequeño empresario. Diputado, ¿nos va a permitir, por favor, disculpe, diputado, nos va a permitir, por favor, hacer una breve pausa? Porque después de la misma queremos tocar el tema del presupuesto en el sector salud. Más de 2.000 millones también se incrementó en el sector salud. Otra situación también, otro sector de la población que llama mucho la atención el incremento, y lo voy a decir de esta manera, porque todavía estamos en pandemia y entenderemos que el próximo año las clases van a continuar virtuales. Entonces aquí la pregunta es, estos más de 2.000 millones de lempiras, ¿para qué van a servir en el área de educación? Entonces, diputado, por favor, nos va a permitir un momento, porque queremos también desglosar este tema en el área de educación. Vamos a hacer una breve pausa comercial, amables televidentes, amigos que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias de radio, en nuestra televisión abierta, por supuesto, y también en nuestras frecuencias, para quedarnos con Facebook, con los comentarios que tienen nuestros queridos seguidores a través de BTV Somos Todos Honduras, y dar a conocerlos también, por supuesto, dar a conocer sus puntos de vista y expresarse al diputado Walter Romero, que nos acompaña el día de hoy, para hablar sobre este tema del incremento al presupuesto de la República, que ya de manera oficial pues está para el próximo 2021. El mismo presupuesto asciende precisamente a 288.871.1 millones de lempiras para el año fiscal 2021. Ya lo planteó el diputado, situación que preocupa específicamente el sector salud y el sector educación. Vamos a la hora de pausa, no nos cambie, al regresar continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros en este espacio del diálogo. Tenemos como invitado al diputado Walter Romero por parte del Partido Liberal, y quien también pues es experto en temas económicos, para hablar precisamente sobre este tema del presupuesto de la República para el próximo año 2021. Presupuesto que, ya lo mencionó el diputado, pues preocupa específicamente en el área de salud y educación. Y a pesar de que se incrementó en el área de la salud, ya lo explicó el diputado, pues ese incremento se va a quedar básicamente en el tema de la vacuna, pero quedamos entonces literalmente con el mismo presupuesto del año pasado, es decir, estamos sobreviviendo con el presupuesto del 2020 para el próximo 2021. Y diputado, antes de irnos a la pausa, le dejaba el planteamiento del presupuesto en el área específicamente de la educación, que también se incrementó, pero yo me atreví a decirle de que este incremento habría que ver en dónde va a quedar, porque si todo este año en pandemia educación se llevó de manera virtual, entonces entenderé yo de que este presupuesto que se incrementó, este aumento que hubo en la partida presupuestaria para el sistema educativo nacional, tendría que servir para reconstruir algunos centros educativos, para mejorar las instalaciones de los mismos, para que cuando los alumnos regresen a sus clases de manera presencial a mitad del próximo año, confiemos en Dios, lo hagan en instalaciones dignas, apropiadas, en instalaciones que manejen internet, en instalaciones que tengan pizarras electrónicas, qué sé yo. Es lo que yo entendería, diputado, como ciudadano, pero bueno, usted es el experto y usted es el que está en el hemiciclo legislativo sesionando, aprobando o dando a conocer su punto de vista en contra o a favor sobre este tema. Efectivamente, tenemos un presupuesto de educación que anda alrededor de 31.700 millones de lempiras y que crece en cerca de los 2.000 millones de lempiras, 1.929 millones para ser más exactos, es decir, 6.5% con relación al presupuesto del año anterior. Pero aquí hay un dato importante que se debe mencionar, y es que
un poquito más del 90% de este presupuesto es para el pago de los sueldos de los maestros. Un poco más del 90% de todo ese presupuesto. Entonces, queda bien poquito margen de presupuesto para poder hacer algo para la educación del país, porque la mayoría se va a salarios, que está bien, porque hay que pagarle a los que educan, a los alumnos, a los que están ayudando y contribuyendo con la educación del país. Sin embargo, ese presupuesto de educación es demasiado raquítico desde mi punto de vista. Solo ha crecido en los últimos años, va creciendo entre un 5, 6%, 7%, cuando debe de dársele saltos cuánticos en los incrementos de este presupuesto. Debería de ser del 20, del 25% mínimo, año con año. ¿Para qué? Para que miremos realmente que queremos darle un giro tremendo a lo que es la parte de la educación de nuestro país. Pero si solo lo estamos sosteniendo en un 5%, 6%, 7%, nada más no va a servir para seguir, porque se le debe dar aumento a los maestros de repente año con año. Entonces, para cumplir o cubrir, por ejemplo, los índices inflacionarios que se dan en el país, que andan alrededor de un 4 o 5%. Entonces, mientras no se le dé una prioridad a educación con valores que anden por arriba del 15 o el 20%, no vamos a poder generar una educación. Y ahorita los niños, por ejemplo, están recibiendo clases virtuales. Muchos padres se les está obligando, porque no tienen internet, a que compren el internet para poder recibir las clases. Entonces los 20 lempiritas que el padre que le podría estar dando de comer a su hijo, tiene que comprar internet en la mayoría de los lugares, hasta donde tengo entendido, según información que hemos recibido. Entonces, si seguimos con ese problema, porque esta pandemia COVID-19 todavía no cesa, pues todavía no viene la vacuna a nuestro país y todavía vamos a seguir en este 2021, en parte, aunque esperamos que la situación vaya mejorando, pero vamos a seguir lidiando con este problema de esta pandemia COVID-19, y hay que proteger a los niños del país, hay que proteger a la ciudadanía. Entonces, me parece, vuelvo y repito, que es un presupuesto demasiado raquítico para la educación. Y aquí es donde debemos apuntarle. Si queremos transformar a nuestro país, si queremos sacar a este país de la pobreza y la riqueza, uno de los grandes flagelos que tenemos en nuestro país, que los altos niveles de delincuencia, ¿por qué se da? Precisamente por la falta de educación y por la falta de oportunidades. Porque en vez de llevarle una bolsa solidaria a una persona que la va a mantener comiendo una semana, 2 semanas, ¿por qué no le ayudamos a generar trabajo? ¿Por qué no le enseñamos a pescar a esa persona en vez de darle un pescado? ¿Por qué le damos un bono 10,000 durante un año cuando le podemos dar un salario de 10,000 a través de un empleo todos los meses, para que él se dignifique, para que esa persona se dignifique y lleve comida a su familia, para que lleve comida y lleve el sustento, para que ayude con la educación también de sus hijos? Pero no, el político tradicional lo que quiere mantener al pueblo en la extrema pobreza. ¿Para qué? Para que con una palmadita en el hombro, para que con una bolsa solidaria, para que con un techo digno, para que con un ecofogón, entonces la gente diga, ay, qué lindo el diputado, qué lindo el político. No, cuando lo que se le debe dar es educación completa, se le debe dar merienda, una buena merienda escolar, que tenga desayuno, almuerzo, y hasta se deben extender un poquito los plazos, pero de la parte educativa. ¿Para qué? Para que el niño pase en gran parte educándose, para que pase extendiéndose. Yo propuse, por ejemplo, en el Congreso Nacional de la República, todo lo que es el servicio de internet gratis para todos los niños en la parte educativa, que se eliminara también el impuesto sobre ventas en los servicios de internet a todos los jóvenes que están estudiando, ya sea a nivel de colegio, a nivel universitario. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa gente aprenda, porque si le damos un cambio de mentalidad a esa persona, si le damos educación, vamos a tener un futuro a corto, a mediano y a largo plazo mejor para nuestro país, definitivamente, mi estimado. Y, diputado, y precisamente esa era mi siguiente observación, o sea, el tema de salud y educación en el país, precisamente con el tema, con esto del presupuesto, siempre genera pues controversia. Los incrementos son, como usted ya lo apunta, todos los años son insignificantes, cuando deberían de ser el triple a veces de lo que se está incrementando, para poder tener un sistema educativo estable y un sistema sanitario también fortalecido. Ahora, ¿cómo
Es que yo como ciudadano todavía, diputado, me va a disculpar, no capto o no asimilo cuál es el pensar de las autoridades, y en este caso pues sería en el sistema educativo. Hablamos del secretario de Educación, el ingeniero Arnaldo Bueso. ¿En qué se va a orientar ese incremento al presupuesto? O sea, si no hay estudiantes en las aulas de clase, vuelvo y lo repito, yo entendería de que tendría que trabajarse para mejorar el tema de infraestructura. O como usted bien lo indicaba, usted presentó el proyecto para que las personas, los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados, pues se les dé internet de acceso completamente gratuito para que ellos puedan tener sus clases virtuales a nivel universitario, a nivel de secundaria y primaria. Pero entonces aquí vuelve mi pregunta, o sea, ¿en dónde va a caer este aumento del presupuesto si prácticamente no hay un sistema educativo presencial? Eso es lo que a mí me llama la atención, diputado. Y esa es la gran interrogante, O sea, ¿en dónde va a caer ese aumento que en primera instancia es un aumento raquítico? Estamos hablando de un 6.5%, un aumento raquítico. ¿En dónde va a caer? A mí me parece que en parte se va a ir en aumento de salarios, porque es justo pues que se le aumente a los maestros en alguna medida, claro, ¿verdad? Claro. Pero de ahí no gusta para más, ¿Por qué? Porque el presupuesto de educación solo se ha venido aumentando para sostenerlo realmente, para mantener ahí y dar alguna que otra plaza, porque se necesita una buena cantidad de maestros a nivel nacional. Hay lugares donde todavía no se está educando al pueblo hondureño. Entonces, por otro lado, ¿en qué se va a utilizar el presupuesto? Bueno, tiene que ser el secretario de Educación el que tiene que decirnos en qué se va a utilizar ese presupuesto, pero como le digo, no hay mucho margen que hacer porque un poco más del 90% es para pago de salario. Entonces, en la parte de infraestructura no hay mucho que hacer, cuando debería, vuelvo y repito, y en esto he sido enfático en el Congreso Nacional de la República, ese presupuesto de educación debería de tener un aumento sustancial del 20%, de un 25%. Se deben de reorientar partidas de otros lugares. La tasa de seguridad debería de ser para educación y para salud. En este caso, hablando específicamente de educación, hay partidas, se debe de evitar, por ejemplo, las compras en inversión militar. Ahorita, si no estamos en guerra, por el amor de Dios. Ahorita la prioridad de salud y educación, hacia ahí tenemos que apuntarle. Entonces se debe atacar con toda la corrupción. Vuelvo y repito, 50.000 millones de lempiras se pierden en corrupción. Debemos de acabar de una vez por todas con la corrupción, con el clientelismo político, con el chambismo, porque eso le está quitando recursos, con el paracaidismo, eso le está quitando recursos. La gente no tiene para los servicios de internet, como le repito. He escuchado cantidad de denuncias donde la gente no puede, y a tal grado pues que va a tener que pasarse a gran cantidad de alumnos, por no decir la mayoría, de un grado a otro. ¿Qué va a pasar con estos alumnos? Que sí, van a pasar a un grado, sí, pero aquí ¿qué van a llevar? No van a llevar mucho, no van a llevar nada. Entonces, cuando llegan y salen del colegio, da tristeza en una gran cantidad de casos cuando uno mira que deberían de ser alumnos bien dotados en la parte de matemática, por ejemplo, por mencionar alguna, y en otras áreas, para que vayan preparados para ir a la universidad y ser alumnos de excelencia, pero no se están preparando a los alumnos para ser verdaderamente de excelencia. Y por otro lado tenemos el salario mínimo, por ejemplo, sobre todo, que afecta mucho a los micro y pequeños empresarios, que son los más golpeados con un salario mínimo alto, y tenemos un nivel educativo que no saca a ese alumno en un nivel como para poder equiparar a ese salario, que aunque es uno de los salarios mínimos más altos de Centroamérica, precisamente porque los costos de Honduras, por ejemplo, el costo de la energía es enorme, que hace que los insumos, que la canasta básica se aumente considerablemente año con año. Entonces, ¿en qué se va a utilizar este presupuesto? Pues no hay mucho margen que hacer, porque la mayoría es para el pago de salarios y no se ha dado un aumento sustancial como para decir que se va a reparar la infraestructura de los centros educativos, que está totalmente deteriorada y que en los últimos 11 años de estos gobiernos nacionalistas no se ha hecho mucho para poder mejorar la educación y la infraestructura educativa de nuestro país.
Diputado, nos va a permitir una nueva pausa comercial. Al regresar de la misma, vamos a ir cerrando este espacio precisamente con el tema del presupuesto a los entes judiciales. Hablamos de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Para también otra área también que es importante y que confiemos de que para el 2021 pues estas instituciones puedan hacer su trabajo al 100%. Vamos a hacer una breve pausa. Nos acompaña en este diálogo el día de hoy el diputado Walter Romero por parte del Partido Liberal, quien pues es también experto en estos temas económicos, hablando precisamente esta mañana sobre el presupuesto para el año fiscal 2021 aquí en el país, que obviamente se ha incrementado para salud y educación, pero que es ya lo dijo el diputado, un incremento en ambos sectores pues insignificante en comparación a lo que tiene que hacerse para mejorar estos dos puntos cruciales en el país. Al regresar de la pausa hablaremos sobre el tema del presupuesto en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hacemos nuestra pausa en las señales de radio y televisión, pero nos quedamos con nuestros amigos en BTV Somos Todos Honduras a través de Facebook. No nos cambie, regresamos con más. Continuamos con más de este diálogo el día de hoy, lunes, ya pues finalizando el año, 28 de diciembre del 2020. Y nos acompaña en este mismo espacio el diputado Walter Romero por parte del Partido Liberal. Pues estamos hablando sobre el tema del presupuesto y nos hemos enfocado en los primeros bloques de este diálogo pues en el sector educación y salud. Y antes de irnos a la pausa, le decía al diputado que nos gustaría también conversar sobre el tema del presupuesto en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Para este 2021 se asignó 2.105 millones de lempiras al Ministerio Público y al Poder Judicial, hablamos de la Corte, se le asignaron 2.724 millones de lempiras. Diputado, ¿hay un incremento en este presupuesto en comparación al año pasado en estos dos entes o el mismo se mantiene? Bueno, en el caso del Ministerio Público se mantiene el mismo presupuesto del año anterior, del año 2020. Y en el caso del Poder Judicial tiene un leve incremento del 4.8%, 4,8%, es decir, que pasa de 2.601 millones que teníamos el año 2020 a 2.724 millones para el año 2021, es decir, un incremento de apenas de 123 millones de lempiras, 4.8%. En ese sentido, dígame, líder. Sí, disculpe, diputado. ¿Y en qué beneficia este incremento a la Corte Suprema de Justicia? Pues realmente es un incremento raquítico, es un incremento mínimo. En el Ministerio Público miramos que no hay cero incremento. Cuando debería de ser estos entes, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deberían de ser entes que también se les debe dar un mejor presupuesto. ¿Para qué? Porque tenemos una alta mora judicial en los últimos años que todavía no se ha logrado reducir. Si no me recuerdo, hay datos de hace un tiempo atrás que eran más de 160,000 casos pendientes sin judicializar, por un lado, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público se mantiene siempre con el mismo presupuesto. Debería de incrementarse ese presupuesto. Si queremos atacar con todo, por ejemplo, la corrupción, debería de dársele más presupuesto al Ministerio Público. Y en el mismo sentido está el Tribunal Superior de Cuentas, por ejemplo, el cual solo tiene un incremento de 421 millones a 450 millones, es decir, un poquito más de 29 millones de lempiras, un 7%. El Tribunal Superior de Cuentas también es otro ente que debería de reorganizar ese presupuesto y aumentársele, darle mayor sustancia y mayor cantidad de ese presupuesto para que pueda tener mayor cantidad de auditores, por decirlo de alguna forma más tácita. Mayor cantidad de auditores porque se están perdiendo los recursos por la corrupción. ¿Y por qué si sabemos que la corrupción es uno de los grandes flagelos que nos está llevando al país, a la pobreza y al subdesarrollo? ¿Por qué no atacamos la corrupción? ¿Y por qué no le damos al Tribunal Superior de Cuentas mayor presupuesto? Sí hemos hecho algunas reformas en el Congreso Nacional de la República, como por ejemplo que los auditores de las instituciones y de los ministerios o de las secretarías de Estado
pues le informen al Tribunal Superior de Cuentas las actividades que están haciendo y que el Tribunal Superior de Cuentas sea el ente que los contrate, ¿verdad? Aunque sean las instituciones las que lo estén pagando, aunque sean las secretarías de Estado que los estén pagando. Esa fue una de las reformas que se hicieron en los últimos años en el Congreso Nacional, precisamente porque los auditores que tenía, por ejemplo, una Secretaría de Estado, eran para defender los intereses del secretario de Estado, eran para defender los intereses del ministro o del director, cuando eso es algo totalmente errado. Los auditores deben de defender los intereses del pueblo hondureño, de cuidar que no se pierdan los recursos del pueblo hondureño, y sabemos que eso se siguen perdiendo los recursos. Entonces, ¿de qué me sirve que lleven las auditorías a posteriori? Las auditorías deben de ser antes, durante y después. ¿Para qué? Para evitar que se pierdan los recursos. Cada vez de que un secretario de Estado va a sacar un cheque, debería de haber un auditor, como es en la empresa privada. Correcto. Debería de haber un auditor que diga, ¿por qué está gastando este dinero? ¿Está presupuestado ese dinero? ¿Cómo está? ¿Cuáles son los soportes? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las cotizaciones de ese dinero? No, ¿de qué me sirve que lleve el Tribunal Superior de Cuentas o el Ministerio Público 3, 4, 5 años, 6 años después y que me diga, mire que se robaron tantos miles de millones de lempiras? ¿De qué me sirve eso? Si al final la mora judicial sigue alta, por un lado, y por otro lado, no me sirve de nada porque el pueblo hondureño, vuelvo y recalco, se sigue muriendo en los hospitales por falta de medicinas, por falta de empleo, por falta de educación, por falta de infraestructura educativa, por falta de internet en las escuelas. Y ese dinero debería de servirnos para poder cubrir con todas esas demandas, con todas esas necesidades y poder sacar el país de la pobreza y llevarlo hacia la riqueza. Diputado, para ir finalizando, 1.504 millones de lempiras se le asignaron al Consejo Nacional Electoral para los próximos comicios. Su punto de vista en torno a esto, porque también obviamente es una partida presupuestaria que nos tiene que interesar por la celebración atípica que se va a llevar en las elecciones. Efectivamente, sabemos que la democracia es parte de la vida de los hondureños y por lo tanto se debe de llevar, es parte importante ese presupuesto porque cada 4 años debemos elegir nuevas autoridades y el pueblo hondureño le urge que hayan comicios electorales. ¿Por qué? Porque estamos cansados de los que nos están gobernando y se deben elegir nuevas autoridades y estamos seguros que va a haber un cambio de autoridad y no quiero entrar en temas políticos, pero claro, estamos seguros y con la fe de que el Partido Liberal va a gobernar en los próximos comicios, o sea, en las próximas elecciones a partir del año 2022. Eso es algo que la gente tiene esa fe puesta, en que el Partido Liberal gobierne, porque el Partido Liberal le da otro matiz al gobierno, le da el enfoque a un gobierno netamente social, le da estabilidad jurídica al país. Entonces, en ese sentido me parece, mi estimado, que sí es importante ese presupuesto electoral y que se lleven a cabo las elecciones. Ya hay, por ejemplo, en República Dominicana se llevaron a cabo elecciones y en otros países ya han llevado a cabo elecciones aún y con la pandemia. Entonces se tienen que tomar todas las medidas de bioseguridad para que sean unas elecciones transparentes, para que sean unas elecciones donde no vayan a haber contagios producto del COVID, sino que haya una protección para el pueblo hondureño. Diputado, le agradecemos enormemente por su tiempo. Sabemos de que pues hizo un espacio en su agenda para compartir con nosotros esta hora, hablar sobre el tema del presupuesto. Y bueno, usted dice no quiere hablar de temas políticos, pero usted va como diputado propietario para las próximas elecciones internas, si no me equivoco, por el movimiento del diputado Darío Vanegas, ¿cierto? Efectivamente, vamos en la candidatura a diputado en la casilla 22, vamos en la casilla 22 en el departamento de Cortés por el movimiento La Esperanza de Honduras. Hemos hecho en conjunto con el próximo presidente de Honduras, Darío Vanegas, un plan para darle un giro total a la economía del país, para darle un verdadero desarrollo social y económico al país. Vienen medidas
como una profunda reducción de impuestos a todo nivel. Le vamos a reducir el impuesto al pueblo hondureño porque es una de las cosas que mantiene en pobreza a este pueblo. Le vamos a reducir el impuesto sobre ventas del 15% al 12%. Y si podemos en el transcurso de los años de gobierno llegarlo al 10%, lo vamos a hacer. ¿Y de dónde se van a sacar esos recursos? Porque la gente dice, ¿de dónde se van a sacar esos recursos? Pues precisamente es que vamos a atacar y vamos a acabar con la corrupción, que es la que tiene sumergido al país en la miseria y en la pobreza. Por otro lado, vamos también a elevar la base exenta para la clase media trabajadora, que está seriamente afectada con la alta carga tributaria. También se le debe de dar mayor ingreso a esa clase media, porque cada vez que gana un poquito más ingresos está pagando cada vez más impuestos, y eso no me parece justo, no me parece correcto. Se le deben aumentar los gastos médicos a esa clase media, la base exenta. ¿Para qué? Para que pague menos impuestos. Si los trabajadores tienen más ingresos, va a haber mayor consumo y mayor inversión. Si hay mayor consumo y mayor inversión, va a haber mayores ingresos tributarios producto a la mayor productividad que tenga el país, y eso nos va a generar un crecimiento económico más sostenible y más estable, mi estimado. Diputado, usted ya sabe el teje y maneje en el Congreso Nacional durante estos 3 años que ha sido congresista. ¿Cuál cree usted que sean los retos puntuales para el próximo Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo una vez que se elijan las autoridades en el país? Bueno, efectivamente, los retos es darle, por ejemplo, prioridades a las partidas presupuestarias y que ese presupuesto se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo económico. Se le debe dar prioridad a las partidas de educación, de salud, de infraestructura, de todos los órganos que son veedores, que son administradores y que van a atacar con toda la corrupción. Se le debe dar prioridad a eso, atacar con toda la corrupción. ¿Para qué? Para acabarla. No es para minimizarla ni disminuirla, no, se debe de acabar con la corrupción, porque eso es uno de los grandes flagelos. Y por parte del Congreso se debe establecer seguridad jurídica en el país, simplificación administrativa para poder atraer la inversión, porque si queremos minimizar el alto desempleo que ahora, producto del COVID-19 y a las tormentas tropicales Zeta y Iota, se ha engrosado cerca de 800,000 personas más que no tienen empleo en nuestro país y que están desempleadas, y ya llevamos un poco más de 3 millones de personas desempleadas. Oiga bien, si queremos darle empleo y generar empleo y recuperar esos empleos, tenemos que ayudar al sector privado, al sector social productivo, a los micro, pequeños y medianos empresarios, a la clase trabajadora. Se le debe de ayudar y se deben establecer reglas claras, se deben homologar los impuestos a como están en otros países de Centroamérica como Guatemala, como El Salvador, porque Honduras está con una carga impositiva mayor, y eso hace que los inversionistas se vayan a Costa Rica, se vayan a El Salvador, se vayan a Guatemala a invertir sus recursos y no a Honduras. Eso hace que nuestros altos niveles de desempleo crezcan año con año y que el país no pueda salir de la desesperanza. Pero esperamos que una nueva esperanza ha llegado para Honduras y que a partir del año 2022 haya un nuevo gobierno. Tenemos la fe y la certeza que el Partido Liberal va a gobernar y que Darío Vanegas va a ser el próximo presidente de todos los hondureños. Diputado, una vez más le agradecemos por su tiempo, gracias por habernos acompañado durante esta hora en el diálogo y darnos a conocer el punto de vista en torno al tema del presupuesto para el 2021 y por supuesto también su perspectiva entre los próximos comicios. Lo dejo para que se despide y una vez más, muchísimas gracias y desde ya le deseamos un feliz año nuevo. No, muchas gracias y encantado de estar en este maravilloso programa. Esperamos estar en muchas ocasiones más y desearle al pueblo hondureño una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que se cuiden, que tomen todas las medidas de bioseguridad, que no nos confiemos, como dicen, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no pongas a prueba a tu Señor. Hay que tener la fe en Dios, que la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, pero también tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que cubrirnos con las mascarillas y tener todas las medidas de bioseguridad. Que Dios me los guarde y los bendiga, los proteja y deseamos un próspero año 2021. Amén. Muchísimas gracias al diputado Walter Romero, que nos acompañó en este espacio del diálogo el día de hoy, hablando sobre el tema del presupuesto general de la República para el año 2021, un tema que
pues generó mucha polémica a lo interno del Congreso Nacional. Esperemos de que el mismo presupuesto sea orientado para las acciones correctas, tanto para el sector salud como el sector educación, así como también pues las otras partidas presupuestarias en las diferentes secretarías, porque lo que ya mencionó el diputado, lo que se busca es que el mismo presupuesto sea para el pueblo hondureño. Así que agradecemos enormemente al congresista por habernos acompañado durante esta mañana. Repetición de este mismo diálogo hoy en punto de las 11 de la noche, siempre aquí por la señal de Canal 9. Nosotros hacemos una breve pausa, amables televidentes, no nos cambie, porque al regresar tenemos más información aquí en Honduras.